Yo en esta semana le comentaba a alguien que pues es así como una inquietud de uno que tiene como un pastor. ¿Cómo le haces para que un cristiano viva plenamente? Para que él experimente de primera mano historias como como las que vemos en la Biblia, o como la que pudiéramos leer a lo largo de la historia de grandes misioneros, grandes de hombres de fe, que pues podemos regocijarnos con ellos y decir, wow, eso fue increíble lo que Dios hizo a través de este hombre o de esta mujer. Pero ¿por qué no vivirlo tú? ¿Por qué el promedio de los creyentes, hermanos, no pudiéramos tener una vida así? Yo la percibo como que esa sí es una vida plena. Cuando alguien está dispuesto a sufrir por Dios, cuando alguien ve y experimenta a través de su vida algún atributo de Dios, o varios. Pudiste ver que Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso, amoroso, que el Espíritu Santo es una persona activa en tu ser, y al fin la pudiste comprobar y ser un instrumento por el cual se mostró la gloria de Dios. Entonces es un gran deseo, hermanos, de cualquier pastor. Debiéramos de tener ese anhelo de llevar a la congregación y a aquellos que todavía no son hijos de Dios, de la luz, de las tinieblas a la luz. Y yo creo que este pasaje, hermanos, que está a la mitad del Evangelio, nos va a ayudar bastante en eso. Yo quise titularle a este sermón, hermanos, el clamor de Jesús. Déjenme darle una lectura al final de este capítulo, comenzando desde el versículo 37. Dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pues para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los padres de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo he hablado, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Señor bendito, en esta mañana, Señor, y en esta hora yo solamente quiero confiar en lo que dice tu palabra, que tu Hijo Jesús es el que intercede por nosotros. También tu Espíritu Santo eleva su voz con ruegos indecibles de qué es lo que necesitan tus hijos, Padre. Y yo no puedo hacer una oración en este momento mejor que la de ellos. Solamente quiero confiar, Padre, que has escuchado las intenciones de ellos, que son mucho mejores que las de ninguna de nosotros. Más que nadie, Padre, tú quieres que te conozcamos, que creamos en ti. Y queremos descansar en este momento, Señor, de que es verdad esa palabra, que tu Hijo Jesús intercede por nosotros. Queremos descansar en esa gran verdad, Señor. Seguramente ha pedido, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en este día para que no salgamos iguales. Para que cuando escuchemos el clamor que tú elevaste en este pasaje y nos detengamos a pensar cómo fue que Jesús tenía tanta pasión por las almas, que nosotros también nos admiremos y que seamos conquistados, Señor, por ese clamor. Te ruego eso en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Yo tengo dos divisiones, hermanos, generales de este mensaje y es lo siguiente: el problema de la ceguera espiritual.
Y vamos a ver la solución a ese problema de la ceguera espiritual. Vamos a ver esas dos cosas. Si usted lo percibió en los primeros versículos, vimos ese problema porque Juan ya narró todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo, pero está haciendo como una especie de comentario en estos versículos de Juan, lo que es desde el versículo 37 al 43. Es como una nota al pie de página de su evangelio, y él está explicando a toda la audiencia de creyentes que les escribió este evangelio y que permanece hasta hoy, hermanos. Es como si Juan nos pusiera una nota a la iglesia Peniel. Pongan mucha atención, yo les estoy explicando por qué no había compromiso en las personas, que incluso algunos habían decidido creer, por qué muchos todavía permanecían en tinieblas. Entonces ese es el problema de la ceguera espiritual. Y permítame leerle nuevamente estos versículos del 37 al 41 para que entendamos qué tan grave era esa ceguera. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No solamente las 7 que se narran en este evangelio, hermanos, sino pásese a los demás evangelios y hay milagros indescriptibles, hay tantas enseñanzas como las del Sermón del Monte. Y también cuando terminó Juan en este evangelio dice, ni siquiera cabrían en todos los libros de este mundo. Ya han visto todas esas personas estos grandes milagros, pero dice, no creían en él. ¿Y cuál es la explicación, hermanos? ¿Por qué no creían? Y Juan puede decir, hace unos 700 años hubo un profeta que él nos puede dar la razón. El profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Entonces esta es la explicación, hermanos. Isaías es transportado hacia el futuro y él vio esas visiones, ¿verdad? Hasta cómo Jesús fue crucificado, pero también vio, yo creo en parte, las cosas que él hacía, porque dice, vimos su gloria. Él pudo tener una visión y seguramente él estaba asombrado porque predicó y dijo la verdad. Dijo esas declaraciones de que él era el Hijo de Dios, él era el único camino al Padre, y no le creyeron. Hizo señales sorprendentes y no le creyeron. Entonces Juan está haciendo referencia a esas palabras de Isaías. Yo vi en el futuro, y la razón, hermanos, a veces cuesta trabajo aceptarla. Incluso sospecho yo que tal vez para la mayoría de los creyentes. Al mundo se le hace normal, se le hace una injusticia, pero la Escritura, ponga atención, ¿cuál es la causa? Dice, el Señor es el que endureció los corazones. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y así inicia, ¿verdad? Esas palabras de Isaías que se repiten aquí en el versículo 38. Él está asombrado. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Él está como sorprendido. ¿Por qué? Si tu pueblo Israel vio al Hijo encarnado haciendo tantos prodigios y señales y no creyeron. Y la razón, hermanos, la respuesta así sencillamente está directamente, es que Dios es el que endureció el corazón. Y a simple vista, hermanos, cualquiera de nosotros nos pudiéramos quejar y decir, es una injusticia. Es una injusticia. Si no creen, ¿qué va a pasar, hermanos? Van a pasar una eternidad separado de Dios. Pero nos cuesta trabajo decir, pero el que no dejó que creyeran es Dios mismo. Él endureció los corazones. Y es algo, hermanos, bien sorprendente de aceptar. Hay un capítulo que vamos a estar haciendo referencia y es Romanos 11. Téngalo listo ahí porque vamos a estar leyendo varios versículos de ahí. Pero antes de pasar a ese capítulo de Romanos 11, quiero recordarles que Juan enfatizó que Dios tiene esa facultad de cegar
el entendimiento de las personas. Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. ¿Qué pasó con Faraón, hermanos? Dice, yo voy a endurecer su corazón, porque si no lo endurezco, no van a ver todas mis señales y prodigios. No me van a conocer como el Dios Todopoderoso que puede destruir a todos los demás dioses. Si no endurezco el corazón de Faraón, no va a dejar ir a mi pueblo y yo no voy a enviar las demás plagas que atentan contra todas las deidades de los egipcios. Y ese es solo un ejemplo, hermanos. Pero parece ser que nosotros como humanos, nuestro entendimiento no da para tanto. ¿Por qué Dios hace ese tipo de cosas? Endurece el corazón de las personas y nos puede parecer injustos. De aquí, hermanos, surgen sistemas teológicos, donde círculos de iglesias van a decir, es que Dios decide, quién no, Dios es injusto, y les cuesta trabajo como que hacer un equilibrio en sus atributos. Yo solamente quiero decirles, hermanos, que ninguno de nosotros puede defender a Dios, y ni siquiera lo intente. Cuando Dios dice que Él endureció los corazones, Él es justo y Él permanece siendo santo y soberano. Nosotros a lo mejor nos va a costar trabajo aceptar eso, pero debemos de entender que no podemos corregir la sabiduría de Dios, no podemos mucho menos criticarlo, sino al contrario, hermanos, estamos para adorarle. Y por eso les digo, hay un pasaje que nos va a ayudar bastante. Si usted va a Romanos capítulo 11, déjeme leerle los primeros 5 versículos, porque aquí en Juan, a la luz de Romanos, podemos darnos cuenta de que aunque Dios hace que sean ciegos y tengan un corazón endurecido, y sobre todo su pueblo Israel, de todas formas entra un concepto del remanente. Fíjese. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, estaba en Romanos 5. Romanos 11, primeros 5 versículos. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Él está hablando algo similar, hermanos. ¿Por qué los judíos no se arrepienten? ¿Por qué son endurecidos? Dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Es este término, hermanos, del remanente, que también se encuentra a lo largo del Evangelio de Juan. Yo creo que la primera referencia que podemos encontrar es en Juan capítulo 1, en los versículos 12 al 13. Les leo. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ellos son igual que esos 7,000 profetas que no doblaron rodillas ante los Baales. Y dice, todo eso fue de Dios. Dios se encargó de que ellos no se contaminaran, de que sus afectos no fueran a otros dioses. Entonces Pablo está diciendo, Dios no es injusto. Ustedes creen que Dios desechó a los israelitas porque endurecieron sus corazones. Yo creo que está tratando un tema muy similar a el que ve Isaías, el que Juan está explicando en su evangelio, y dice, ¿por qué Dios endurece a los israelitas? Pareciera que no quiere que se salven, porque Él es el que les está impidiendo que vean la luz. Pero Pablo dice, no, simplemente hay un remanente, algunos van a creer. Mire, en los versículos 42, continuando aquí en la lectura del capítulo 12, les leo lo siguiente, 42 y 43. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.
porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces ahí está una especie de indicio, hermanos, porque dicen, no le querían creer, pero dice, algunos sí creyeron. Algunos sí creyeron, y es más, hasta de los gobernantes, gente importante. Pero aquí hay un problema, hermanos. Y nosotros podemos entender de que no hay mucha utilidad en que tú creas en Dios y yo no pudiera decirles, tengo mis sospechas de si esas personas terminaron en el cielo o no. Esos gobernantes que dice, ellos creyeron. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio de Juan está hablando acerca del que cree tiene vida eterna. Pero no debemos de perder de vista algunas otras cosas, hermanos. Si usted retrocede algunos capítulos más, no solamente es creer y ya, se tiene que tener una permanencia, hermanos. Una permanencia en la cual nosotros sabemos que el que cree, pero permanece en las enseñanzas de Jesús, él es el que verdaderamente puede ser considerado como uno de sus discípulos. Es en el capítulo 8, versículo 30. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Pero fíjese el 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces parece que ellos tuvieron una especie de iluminación. Es como una desesperación cuando uno lee todos los rechazos de Jesús, todos los intentos que hace en este evangelio para que crean en él, y es rechazado. Pero a veces se topa unos versículos como este. En el versículo 8:30 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Es algo similar, hermanos, a lo que encontramos aquí en el capítulo 12, pero en el versículo 42, que dice, en el 43, sí, 42. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban. Y ahí está ese parteaguas que debe de suceder en la vida de las personas, hermanos. Vas a creer, pero ¿cómo te aseguras que realmente fuiste trasladado de las tinieblas a la luz si no se muestra un verdadero compromiso de entrega a Dios? Si todavía estás buscando la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres y no la aprobación del Padre. Entonces tenemos ese problema, hermanos. Todavía es una ceguera espiritual. Tal vez, y yo tengo una sospecha, hermanos, que a lo mejor también la mayoría de los creyentes podemos tener una fe, pudimos entrar a la salvación, pero ¿por qué todavía tienes una especie de ceguera donde te avergüenzas del Evangelio? Todavía no ves a Dios tan plenamente que estás dispuesto a sufrir por Él, que estás dispuesto a santificarte, a ser un instrumento para traer más almas a Cristo o ser útil para que de alguna manera la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. ¿Cómo le haces, hermanos, para dar ese paso? Es como una gran incógnita. Platicaba con algunos pastores el día de ayer en la mañana, pues es esa frase que nosotros decimos, que tratamos de estudiar un pasaje y es así como tratar de resolver el mundo. Hay esas incógnitas que dicen, ¿cómo le haces para que la iglesia se santifique, para que pase de las tinieblas a la luz? Tanto el que es incrédulo, pero también yo creo que en las congregaciones se encuentran muchas personas así. Han creído, pero de todas formas aman ciertas cosas que deshonran a Dios. Creer, hermanos, debe de incluir arrepentimiento. También, hermanos, quiero hacerles referencias a lo que muchos pastores en el pasado, ellos pudieron definir la fe como algo que tiene 3 ingredientes. Yo ya se los he dicho varias ocasiones, pero quiero recordárselos. Al menos en la traducción al español yo lo he escuchado como las 3 C. Primero es el conocimiento, también el consentimiento y la convicción. Porque yo creo, hermanos, que ellos creyeron, pero no tenían estos 3 ingredientes. Muchas personas creen,
que es el Hijo de Dios, están con un conocimiento claro, porque ellos ya se les explicó, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la resurrección, es la vida, Jesús es la luz, es el agua viva. Ya tengo ese conocimiento, pero no tienes consentimiento. El consentimiento es que dices, sí, yo ya he escuchado, me han explicado muchas veces el Evangelio, pero no lo creo. No tienes el consentimiento, no apruebas lo que tienes intelectualmente. Pero aquel que dice, yo ya me llegó este conocimiento de quién es Jesús, pero también lo apruebo, creo en eso, ya tienes consentimiento. Y hay un ingrediente más, y parece el más importante, es la convicción. No solamente lo apruebas, sino que lo abrazas con todas tus fuerzas y no hay nada que puede desarraigarlo de ti. Tienes tanta convicción de que esto es verdadero. Miren, vamos a considerar lo que dice Romanos 10. En Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Eso también nos va a ayudar a tener un concepto más correcto acerca de la fe y nos puede ayudar en este pasaje. ¿Por qué? Porque parece que hay personas que todavía están permaneciendo en tinieblas y les falta esto que dice el apóstol Pablo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces se fijan, él está diciendo, sí, debes de tener fe, pero si nunca confiesas con tu boca, ¿qué significa? Pues no estás dando un consentimiento, no tienes convicción. Te estás avergonzando. Es como estas personas que dice, creyeron en Jesús, pero por temor de ser expulsados de la sinagoga, dijeron, no, mejor yo no voy a decir que soy hijo de Dios todavía. Me voy a esperar más tiempo. Así que, hermanos, así podemos ver, y sobre todo más claramente aquí en el versículo 9, es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces ahí es una convicción, no cualquiera cree en la resurrección y que al aceptar eso ya se hizo ciudadano del cielo. Eso implica arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? Miren, ahí mismo en el Evangelio de Juan tenemos el ejemplo de un personaje que se va a mencionar en el capítulo 19. Me refiero a José de Arimatea. Porque él, hermanos, era como Nicodemo, era un integrante del Sanedrín, era un religioso, era una persona que se le inscribe como un discípulo. Mire, en el 19:38 se le hace la referencia de la siguiente manera. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Tenemos este miembro del Sanedrín que, al igual que Nicodemo, nunca consintieron en esas reuniones donde decían, hay que matar a Jesús. Nicodemo, lo vimos, ¿no? Que él decía, espérense, no se aceleren tanto, hay que darle una oportunidad. Y como que él lo empezaron a notar, ¿acaso te estás en contra de nosotros? Y ese mismo temor seguramente lo tenía José de Arimatea. Hay dos razones principales por las cuales él tuvo sus razones para ocultarse. Y dice, él era discípulo, pero de la secreta, como decimos, ¿verdad? Miren, si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, yo creo que esto nos ayuda mucho, ¿verdad? De esas dos razones que yo les digo, la primera es que tú no podías pedir el cuerpo de alguien que había sido sentenciado para morir en la cruz y decirle, quiero darle una sepultura. Eso estaba en contra de las leyes de Roma. ¿Por qué? Porque era alguien que ya estaba maldito y tenía que terminar destruido su cuerpo por los animales carroñeros. Entonces, estaba en contra de la ley. Los historiadores, tanto Josefo como Tácito, decían, ya no podías pedir un cuerpo y darle una sepultura digna. Por eso en Marcos 16, fíjese lo que dice, Marcos 15:43, fíjese lo que dice este versículo. Vino José de Arimatea,
miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué se dice esto, hermanos? Se tuvo que llenar de valor porque decía, yo estoy en problemas, si le pido el cuerpo va en contra de las leyes romanas, pero también, hermanos, porque él era miembro del Sanedrín, que van a decir, oye, nosotros aborrecíamos a Jesús, ¿cómo se te ocurre bajarle la cruz y que no se lo coman los animales carroñeros? Ellos querían hasta eso, hermanos. Entonces él sabía que se iba a meter en problemas y por eso dice, él fue osado. Él se armó de valor y ya no quiso ser un discípulo a escondidas. Pero pasó un proceso, ¿verdad? En algún momento debiéramos de dejar esa inmadurez, hermanos, y entregarnos por completo a Dios. Imagínense si todos los creyentes y todos los congregantes de las iglesias dieran ese paso de fe, aunque vamos a suponer, sospechamos que todos son salvos aquí, pero de todas formas nos falta una entrega por completo a Dios, donde ya morimos a nosotros mismos y decimos, es que ya no más me voy a avergonzar de ti. ¿Qué cosas tan grandes pudiéramos hacer, hermanos? Yo creo que saldrían más misioneros de esta iglesia, compartiríamos más a los vecinos, nos daríamos de todo corazón en todo aspecto. Fíjese, hay un teólogo que se llama Charles Erdman, era presbiteriano, y él dijo lo siguiente: nadie puede tener esperanza de ver la verdad si no está dispuesto a aceptar las consecuencias que su aceptación puede traer. A veces nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, creo en el Evangelio, pero nunca has aceptado todo lo que implica ser un discípulo en todo el sentido de la palabra. Entonces, en realidad todavía no conoces y experimentas a Dios como Él es. Pero estamos aquí, hermanos. Ya vimos ese problema de la ceguera espiritual que se puede ver en ese ámbito del que todavía no nace de la luz, de las tinieblas a la luz. Pero yo creo que también como congregantes estamos en un letargo espiritual que tenemos que salir de ahí. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Si ya estamos tratando este problema. Y les repito, hermanos, a Jesús no le servimos para mucho a sus propósitos si no le queremos confesar. Si creemos, pero de todas formas no aceptamos su señorío. Yo creo que esa fe todavía no tiene los 3 ingredientes. Y a veces dudamos, a veces nos falta esa entrega. ¿Cómo solucionamos esto, hermanos? Esa es la segunda parte de nuestro sermón, la solución al problema de la ceguera espiritual. Gloria a Dios, hermanos, porque enfrente de sus ojos, ahí en sus Biblias lo tenemos. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Les leo los versículos 44 al 46. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto es, hermanos, lo que necesitamos. Y ponga mucha atención porque a mí me sorprende mucho cómo dice el versículo 44. Jesús exclamó. Jesús exclamó, hermanos. Véalo bien. El Evangelio de Juan, hermanos, es distinto a Mateo, Marcos y Lucas. En ese sentido, que aquellos hablan de la manera más extrovertida de quién era Jesús, qué predicaba. Pero en Juan vemos de una manera más interior, más introvertida, quién es Jesús. Por eso tenemos relatos cómo él se comportaba en conversaciones cercanas, como la mujer samaritana, como Nicodemo. Vemos más acerca de la persona, del carácter interno de Jesús. Y él exclamó, hermanos, yo no sé si también porque era una multitud, porque estaba al aire libre, porque no existían los micrófonos, pero yo creo, hermanos, que él tenía pasión por las armas. Y él, más que nadie, quería sacarlos de esa ceguera. No creen en mí, ya hice tantas señales. Y esto es lo que debemos de hacer, hermanos, creer en las palabras de Jesús. Y también es un modelo para que nosotros lo imitemos.
Yo creo, hermanos, que nos falta también mostrar pasión por las almas y no sé, tal vez hasta a veces gritarles. Yo a veces digo, yo no soy como un pastor pentecostal que a veces sí se me antoja no gritarles a veces y porque digo, voy a predicar esto, pero no puedo poner una notita de aquí vas a alzar la voz y les vas a gritar bien fuerte. Y si saliera natural, es algo que Dios les va a dar. Eso decía Whitfield. Denle muchas gracias a Dios cuando el predicador puede derramar lágrimas, porque esas las puso Dios. Pero tenemos algo muy importante aquí, hermanos. Tenemos que aprender de Jesús y en algún momento de nuestras vidas tenemos que abrazar este mensaje porque Él lo dijo con pasión para nosotros. Déjenme repetírselos. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la intención de Jesús, hermanos, que ya no más estemos en tinieblas. Puede ver su pasión, puede ver cómo Él se preocupaba por las almas. Y yo creo que es una desesperación similar a la que se narra en Lucas cuando Él va a entrar a Jerusalén. Alza sus ojos y llora, derrama sus lágrimas y dice, oh Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus pollitos? Pero no quisiste. Él lloró, hermanos. Jesús era apasionado. Él gritó, crean en mí. Porque Él sabe el peligro. Si no crees en mí, vas a permanecer en las tinieblas. Eso es lo que necesitamos, hermanos, creer. Creer que estamos condenados, que sin Cristo no somos nadie. Y Él es el único que nos puede trasladar de las tinieblas a la luz. Si ya eres su hijo, que este sea su modelo, pídele la misma pasión por las almas, que tú también puedas apasionarte y apercibir a las personas y puedan ver, yo te amo, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, y decir, por eso te confronto con tu pecado para que veas que estás en peligro. Te hablo de la esperanza, te hablo de un Dios que también al que es rebelde endurece sus corazones para que no crean. Tenemos que decir completamente la verdad, hermanos. Porque ahora vemos las consecuencias de haber rechazado a Jesús, a Cristo y a su mensaje. ¿Qué dice aquí en Juan? Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, yo creo que esas tinieblas son el humo mismo del infierno, que impide a las personas ver la luz del Evangelio. Ellos tropiezan en esta vida. Sin embargo, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y debemos de percibir a Dios así tal y cual es. Yo les decía al inicio, a mí me cuesta mucho trabajo que el pasaje dice, Dios mismo endureció el corazón de ellos. ¿Por qué endurecer el corazón de los israelitas, de todos los judíos que vieron esas señales? Pero al mismo tiempo, ese mismo Padre es el que le dio el mensaje a Jesús para salvarlos. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pensemos en la persona de Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, fue 100% divino, al mismo tiempo que era 100% humano. Entonces, si Él era 100% divino, también pudo haber sido juez aquí en la tierra. Él tenía esa facultad, pero dice, yo no los quiero juzgar. Yo no los voy a juzgar. Yo vine, pero para salvarlos. Entonces, ahí podemos ver el corazón de Jesús. Yo estoy aquí porque no quiero que perezcan en las tinieblas. ¿Y qué? Él hizo la tarea, ¿verdad? Por tanto, se necesita consentimiento y convicción. No solamente conocimiento de las palabras, hermanos. ¿Por qué? Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda. Todas estas palabras necesito que tú estés convencido, no solamente que las tengas como un buen conocimiento en tu mente, en tu cerebro,
Y fíjese lo que dice el versículo 48 al 50. El mundo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre lo ha dicho. Y esto es lo sorprendente, hermanos. Nuestro Dios no es cualquier Dios, es muy complejo. Y debemos de comunicar sus atributos tal como Jesús lo dijo. Primero Jesús está diciendo, yo no tengo las intenciones de destruirlos y juzgarlos, yo vine para salvarlos. ¿Y cómo los voy a salvar? A través del mensaje que Dios, hermanos, en algún punto de la eternidad, en el pasado, definió. Esto es como se van a salvar la humanidad, que voy a creer, se va a corromper, ninguno de ellos va a merecer estar en mi presencia, pero estoy diseñando el plan perfecto para que ellos sean salvados. Cuando ya tiene ese plan perfecto definido, se lo da al Hijo, hermanos, se lo da a Jesús. Y cuando Jesús viene aquí a la tierra, dice, esas palabras del Padre son vida eterna. Fíjese en el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Ese mismo Dios, hermanos, que endurece los corazones y les impide a las personas que crean, ese mismo Dios es el que tiene las mayores intenciones y diseñó el plan para que tengamos vida eterna. Entonces no podemos decir que Dios simplemente es un tirano que quiere a toda la humanidad en el infierno. Cuando vaya a su Biblia, hermanos, simplemente crea y acepte por fe y adore a Dios todo lo que lea. Porque usted va a encontrar que tanto es un Dios justo que puede endurecer los corazones, también es un Dios el más intencionado en salvar al hombre. Y nuestra mente, yo no sé si a usted le está costando trabajo entender todo esto, al igual que a mí. Pero esa clase de Dios tenemos. Y muchas veces, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, solamente queremos comunicar a Dios de ese lado de compasivo, misericordioso, paciente, lleno de gracia y amor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que es el Dios que endurece el corazón, que es justo, que derrama su ira sobre aquel soberbio que permanece en tinieblas, es como decirle, lo vamos a asustar y no va a venir a la salvación. No quiero que vea esa faceta de Dios. Pero Jesús, hermanos, no era así. Jesús dice, sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Por eso reveló esas mismas palabras en Isaías. Por eso Juan puso este paréntesis explicándonos, somos personas en una ceguera espiritual. Y la única solución, hermanos, para salir ahí es creer en lo que Jesús exclamó. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Es tan maravilloso esto, hermanos, cómo ver a Dios, a ese Dios invisible, viendo a Jesús. ¿Quién era Jesús? Aquel compasivo, misericordioso, aquel que anduvo caminando en este mundo maldito de pecado, sanando personas, tocando leprosos, predicando que Él era la luz. Pero creímos, ¿verdad? Mira, hermano, quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, porque es importante que aceptamos su palabra y creamos en Dios, ¿verdad? 1 de Tesalonicenses, la primera parte del versículo 5 del primer capítulo, dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Perdón, estaba en 2 de Tesalonicenses, dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo y con plena convicción. Se fijan, hermanos, no solamente se necesita el conocimiento del evangelio, se necesita la convicción del evangelio.
¿Crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios? Que cuando ves a Jesús estás viendo al Padre. También, ahí en 1 de Tesalonicenses, pero en el capítulo 2, el versículo 13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron como, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Entonces esta iglesia era caracterizada porque dijeron: todo lo que nos enseñó Pablo, sí creemos que viene de parte de Dios. Si no se recibe así, hermanos, nosotros seremos juzgados por esa palabra. Jesús dijo: yo no vine aquí a juzgarlos, suficiente tienen con la palabra que les he dicho, porque esa palabra proviene del Padre y esa palabra va a ser el juicio para ustedes, se les va a juzgar porque rechazaron esas palabras cuando estén delante del trono del juez eterno. Aquí vemos por qué no tenemos que defender a Dios, hermanos. Dios es el que quiere salvar al pecador. Dios es el que estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesús como aquel cordero sustitutivo para derramar su ira sobre él y no derramarla en la humanidad. Entonces, hermanos, Dios planeó todo esto. Vamos a regresar nuevamente al capítulo 11 de Romanos, las últimas citas que vamos a estar leyendo para concluir. Les decía, a la luz de este capítulo 11 de Romanos, yo creo que podemos entender más fácilmente lo que dice aquí Juan capítulo 12. Ahora déjenme leer los versículos 7 al 8, ya que tenemos pues este panorama, ¿verdad? De que es algo difícil, ¿no? Entender cómo vas a salvar a la humanidad si es perversa. Dice el versículo 7, entonces ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito: Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Se está refiriendo específicamente a la nación de Israel. En el capítulo 12 Juan se refería a ellos. Y si ellos no hubieran sido endurecidos, hermanos, ninguno de los que estamos aquí, hermanos, tendríamos una oportunidad de creer en Dios y haber sido trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz. Ninguno de nosotros estaríamos aquí, hermanos, si no hubieran sido endurecido el corazón del pueblo de Israel. Ahora el versículo 15 de ese capítulo 11 de Romanos dice: porque si excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Va a ser glorioso, porque también ellos en algún punto ya no van a ser endurecidos, hermanos. La nación de Israel también va a creer en Dios. El versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. Se fijan, tenemos ese Dios que endurece, pero también es ese Dios misericordioso que salva, hermanos. Versículos 30 al 32. Romanos 11. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Dios, hermanos, está en todo su derecho y Él es el método que utilizó. Voy a endurecer los corazones porque también va a llegar un punto donde ellos van a recibir la misericordia mía. Mi misericordia la van a experimentar. Jamás veríamos ese atributo de misericordia, hermanos, si no estuviéramos condenados. Y para exaltar y hacer más gloriosa esa misericordia y gracia de Dios, tiene que ser cuando Él nos endurezca. Porque nadie más nos puede endurecer como Dios. Este es el Evangelio, hermanos. Y sea como sea, nunca olvide que Dios es el que nos manda a predicar este mensaje. Es lo que decía Jesús.
tal y como Dios me enseñó esas palabras, así las tengo que yo predicar. Si todavía está batallando en aceptar esto, no somos tan diferentes al apóstol Pablo. Fíjese en lo que él termina en este capítulo 11, en el versículo 33, dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. El apóstol Pablo terminó adorando a Dios. Tú definiste el curso de la humanidad. Tú decidiste endurecer y, como dice este versículo 32, encerraste a todos en desobediencia, tanto a judíos como a gentiles, para mostrarles misericordia. Eso nos debe guiar a nosotros a explotar en alabanza, en adoración, en caer postrados delante de Él y decirle: no merecíamos ninguno en esta tierra maldita de terminar en el cielo. Pero algunos creímos, algunos se les dio esa bendición, hermanos. Y no te vayas de aquí sin estar completamente consciente de que acabas de escuchar a Jesús clamar. En este capítulo 12, esos versículos, cuando Él alzó la voz y dijo esas palabras que todos necesitamos para ser trasladados de las tinieblas a la luz. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Cuando nosotros, hermanos, aprendamos a ver la vida de esa manera, vamos a ser un modelo para replicar a los demás. Ahora sí le vamos a ser útiles a Dios. Ahora sí, el que es incrédulo va a terminar amando a Dios y siendo un ciudadano del reino eterno. Creer para vida eterna, y el justo, hermanos, por la fe vivirá. En esta semana yo que leía pues biografía de un misionero, creo que era como una especie de Hudson Taylor, ese gran misionero en la China, pero David Hill era metodista. Yo digo eso, pues como el misionero metodista que estuvo en la China, que hizo cosas más asombrosas para Dios, fue David Hill. Y él me sorprendió porque en una anécdota tenían un centro de predicación. Él, les digo, era como Hudson Taylor porque también se vestía como un chino, se peinaba como un chino, se rapó la mitad de su cabeza y se dejó la trenza larga. Y estaba en un centro de predicación que se los querían quitar a los cristianos. Entonces había una turba enfurecida que lo querían matar. Entonces ya nadie estaba en ese lugar que habían conseguido los misioneros, solamente estaba David Hill. Y se encierra ahí y se queda tranquilo en una silla esperando. Cuando la turba no batalló en tumbar la puerta, entran todos enfurecidos. Y es algo que no puedes explicar. ¿Cómo vas a controlar a ellos que ya están determinados a asesinar a un hombre? Entonces hay un hombre corpulento que tiene un martillo y le quiebra el brazo al misionero. El misionero ya estaba así tranquilo, sentado, esperando como para platicar con ellos y que ellos vean que él no les tenía miedo. Les rompen el brazo y no hace nada, hermanos. Simplemente dijo algo, ni siquiera fue una frase muy larga, les dijo algo: ya basta, que no ven todo lo que están haciendo. Y solamente tuvo que decir eso, hermanos, para que ellos se avergonzaran. Bajaron las miradas y empezaron a salir. Y él dialoga con la persona que llevó al frente toda esta turba y vuelve a dialogar, decirle: necesitamos este lugar para compartir de Jesús. Necesito que tú me firmes que están de acuerdo a que yo voy a hacer el trámite para que no nos quiten este lugar. Entonces le firma, no con muy buenas ganas, y cuando lo deja ir es como que se arrepiente y lo vuelve a perseguir a muerte otra vez, pero ya no pueden sus intentos. Él termina ese trámite y vuelven
a permanecer más años predicando el evangelio en ese lugar. Pero yo me quedé pensando, hermanos, ¿por qué existen creyentes que viven ese tipo de experiencias? Él estaba tranquilo, él confió en Dios, él era un creyente que tenía convicción. Decía, yo creo en Jesús, que es Dios. Estoy en sus manos y venga lo que venga, lo que vaya a pasar aquí, Dios lo ha determinado. Yo tengo que seguir los pasos de Jesús. Entonces, Dios se manifestó poderosamente. Yo creo que el Espíritu Santo fue el que les dio convicción a todas esas personas, los avergonzó, los hizo ver tan pecadores y se fueron y ya no lo mataron. Cuando tú lees ese tipo de experiencias, hermanos, yo se las cuento y a mí me animan porque yo quiero ser un creyente que viva de primera mano ese tipo de cosas. Y tal vez no vamos a ser ninguno de nosotros un misionero en China o en otro país, tal vez sí, pero debemos de ser enseñados que tenemos un Dios real y que tenemos las mismas posibilidades, hermanos, de serle útil cuando creamos en Dios. Oremos. Padre bendito, gracias porque tú eres el más interesado en llevar a la madurez a tu pueblo. Tal vez muchos te han confesado, creen en ti, pero todavía no se han entregado por completo. Y en ese momento no hay garantías, Padre, de decir verdaderamente es su hijo. Ellos no pueden tener la convicción de que les has perdonado si todavía no se han entregado por completo a ti. Solamente tú lo sabes quizás, porque también no vamos a ser salvos por obras, Padre, solamente por fe. Y agradecemos, Padre, porque tú trajiste este mensaje hoy, porque no quieres que nadie se quede en las tinieblas, Padre. Nadie de tus hijos también sea alguien que no te es útil. Así que te ruego, Padre, que impregnes en el corazón de cada uno de nosotros y de mis hermanos, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y todo esto que tú mandaste, Señor, todo lo que tenemos aquí en la Escritura, también tenemos que seguir el modelo de Jesús para contarlo tal y cual es. Porque tú te vas a encargar, Señor. Si alguien rechaza este mensaje, si a algunos se les hace tan difícil de entender de que ninguno merecíamos el cielo, sino que tú enviaste a tu Hijo para morir por el pecador, y aquel que cree puede salir de esas tinieblas, va a ser todo el honor y la honra y la gloria para ti, Señor. Ayúdanos a también ser hijos que puedan comunicar ese mensaje. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.